Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Escribo este vídeo para dar contestación a una creciente demanda que se nos está haciendo a varias personas que nos dedicamos a la divulgación en YouTube. No solo es mi caso, sino el de otros colegas con los que converso de vez en cuando. Respecto a que gente se pone en contacto con nosotros y nos pide que les asesoremos a nivel profesional, clínico, etcétera. Aunque ya lo he mencionado en otros vídeos, quiero aclarar que nosotros somos divulgadores de las altas capacidades. Hemos visto que había un vacío en este tema de información y hemos querido rellenar ese vacío. Las distintas personas que nos dedicamos a la divulgación sobre este tema, pues hemos hablado de él desde una perspectiva distinta. En mi caso, por mi sesgo como profesor, pues yo lo que he querido hacer con este canal es una especie como de pequeños temas, ¿no?, que aclararan un poco conceptos, que sirvieran un poco de expresión, de experiencia. Con los debates que estamos empezando a hacer con otras youtubers, estamos intentando, pues abrir un poco el interés sobre este tema, que se hable de él, que se conciencie la sociedad. Pero ahí termina nuestra labor, que ya de por sí es bastante esforzada en ese sentido, porque exige tiempo, exige lectura. El tiempo que tenemos algunos no es 100% a esta actividad, y evidentemente en algunos casos concretos nos dedicamos a esto desde una aproximación puramente de experiencia propia. Eso creo que tiene gran validez de por sí, porque conforme algunos psicólogos también se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que es muy interesante que demos este perfil, ¿no?, que les ayuda a ellos, ¿no?, para despejar o desbrozar el camino, hay que verlo como complementario a lo que sería un tratamiento, en algún caso que se necesite, terapéutico. Un tratamiento que solamente puede dar un psicólogo o un psiquiatra colegiado y que tenga acceso a todo el elenco de posibilidades que tiene un profesional de la salud, ¿no?, en este caso de la salud mental. Lo digo porque, aunque no existe una relación obviamente entre superdotación y salud mental directa, sí que es cierto que este desencuentro, que a veces ocurre en edades muy tempranas, en la infancia, de los niños superdotados, sobre todo si marcan una superdotación muy alta, con la sociedad que les rodea, pues hace que muchos de estos chicos desarrollen algunas patologías que pueden venir de antes, pueden venir de que tienen esa doble excepcionalidad desde el nacimiento, o que se hayan patologizado en el sentido de que sus experiencias les hayan creado una situación de neurosis o de estrés creciente. Pero indudablemente nosotros no somos las personas indicadas, hablo por mí especialmente, para hacer un tratamiento clínico. Creo que eso es algo evidente, obvio, que no haría necesario ninguna aclaración por mi parte en un vídeo específico, porque ya lo he dicho en algunos otros vídeos. Sería poco ético por parte mía el hacer recomendaciones clínicas, porque además sería ilegal hacerlo. Quiero aclararlo esto en este vídeo porque yo entiendo que hay mucha gente que se encuentra en una situación angustiosa, que se encuentra en una situación de que muchas veces lo que persigue es un intento de conversar. Pero quiero aclararos que existen, en el caso concreto de España, muchas asociaciones a las que dirigirse. Cerca del lugar donde cada uno de nosotros vive, seguro que hay alguna asociación. Las asociaciones sirven para rellenar ese vacío, sobre todo en el caso de la infancia, de que los chicos y chicas superdotados se encuentren personas como ellos. Es muy importante que se desarrollen desde jovencitos, encontrando puntos de referencia. Ya lo he dicho muchas veces que el superdotado se siente como si fuera un náufrago en una tabla en mitad del mar, sin puntos de referencia, sin personas similares a él. Y eso puede hacer daño durante el crecimiento, daño psicológico. Por tanto, padres, madres, si tenéis este caso de niños con superdotación o niñas y lo están pasando mal, lo mejor que podéis hacer no es poneros en contacto con alguien como yo. Mi canal no es para terapia, yo no soy la persona apropiada para hacer eso, aunque tenga la empatía necesaria para entenderos, pero
por mucho que yo tenga esa empatía para entenderos o incluso pueda detectar casos de superdotación que ocurren a mi alrededor, no significa que mis detecciones o mis apreciaciones tengan más valor que una opinión personal, una opinión de alguien que tiene superdotación, que lo ha pasado mal en la infancia, en la adolescencia, incluso en la etapa adulta, y que ha entendido muy bien este perfil. Pero el hecho de que lo entienda no quita el hecho de que yo no soy un profesional de la salud mental, no soy un psicólogo, no soy un psicoterapeuta y por tanto no puedo ayudaros en ese sentido. Pero es que además tenéis recursos de sobra. Cuando algunos de nosotros éramos jovencitos, de este tema casi no se hablaba en España. De hecho, ni siquiera existía la asociación decana de todas, que esa es la Asociación Española para Superdotados y con Talento, no existía en los años, creo que se creó en el año 90 y tantos. Yo nací en el 64, por tanto os podéis imaginar que me he tirado pues toda la vida prácticamente sin asistencia ninguna. Y aún así he salido adelante. Eso es un poco un mensaje que os quiero decir. En las situaciones incluso más difíciles, los superdotados salimos adelante, porque tenemos la inteligencia necesaria para hacernos nuestro propio, podríamos decir, proceso psicoterapéutico. Es decir, nosotros con nuestras reflexiones, con nuestras búsquedas mentales, podemos encontrar la solución a nuestros propios problemas. Bien es cierto que muchas veces ayuda muchísimo y hubiera ahorrado muchas décadas de sufrimiento el que personas como yo hubieran sido detectadas desde jovencitos, pero no ha sido así. Entonces yo a los padres y madres que están angustiados, que se ponen en contacto con nosotros, les quiero dar un mensaje de esperanza, les quiero decir que la superdotación no es una enfermedad, evidentemente, que no se preocupen, que si hay una doble excepcionalidad o si hay un chaval que tiene dislexia y le va mal en el colegio o tiene trastorno obsesivo compulsivo y además es superdotado y no se lo han detectado en el colegio porque puede ocurrir problemas de doble excepcionalidad, como digo, que disfracen, bien que la superdotación disfrace ese fallo del funcionamiento, esa disfunción, o bien lo contrario, que la disfunción sea alta y tape la superdotación, que es el caso en el que recientemente una familia se ha puesto en contacto conmigo. Quiero decirles que confíen en la experiencia de los profesionales, que no son muchos, porque hay muchos psicólogos o psicoterapeutas que no tienen una experiencia con la doble excepcionalidad y tampoco tienen una experiencia específicamente con niños, pero sí que los hay que llevan más de 20 o 30 años trabajando en estos temas dentro de las asociaciones, especialmente NAES, que es la decana de las asociaciones. Así que sirva este vídeo para todos aquellos que residís en España. Os pongo en contacto os recomiendo que os pongáis en contacto con las asociaciones más decanas, que tienen servicios que os van a orientar. Y si tenéis que hacer un viajecito a otra ciudad con el chaval o con la chica, pues lo hacéis y merecerá la pena que también que ese chico se encuentre en asociaciones. Las asociaciones locales tienen sus limitaciones en el sentido de medios y en el sentido que muchas de ellas han creado recientemente. En la descripción de este vídeo os pongo algunos enlaces de algunos conocidos youtubers y gente que trabaja en foros en superdotación, con una lista en el caso específico de España. Si vivís fuera de España, en Latinoamérica, pues podéis poneros en contacto también con asociaciones como puede ser el caso de Mensa, que tiene una representación bastante alta. En algunos países Mensa no acepta niños, en otros sí. Por ejemplo, en Reino Unido acepta niños, en España creo que no. Por lo menos cuando yo estaba en Mensa no los aceptaban, creo que ahora tampoco. Pero podéis encontrar gente con la que colaborar. Hay foros en internet muy buenos de información. También os pondré algunos grupos de Facebook en la descripción. La descripción de este vídeo la voy a ir agrandando, es decir, os pondré algunos enlaces y si os conectáis en sucesivos periodos de tiempo, esos enlaces irán agrandando. Hay recursos en internet suficientes para que os forméis como padres, incluso si sois pedagogos, orientadores, etc. Podéis recurrir a los excelentes foros de colegas míos que están en internet, ¿no? Nosotros hacemos esto por altruismo, no por negocio. Yo por lo menos, desde luego, no lo hago
por negocio en absoluto, porque mi labor profesional no tiene nada que ver con la pedagogía, ni con las altas capacidades, ni con la psicología, ni con la psiquiatría. Yo soy biólogo, trabajo en medio ambiente, en ecología, y he visto necesario ayudar a mis alumnos, sobre todo porque me he encontrado muchos casos en la universidad de alumnos que han dejado los estudios y que, bueno, pues que estaban en una situación difícil. Y yo empecé esto en parte por mis alumnos y sobre todo también por una chica del PAS, del personal de, de servicios de mi universidad, que, bueno, pues que no sabía que era superdotada, y yo la detecté, y se lo dije y quise hacer estos vídeos de formación. Lo he hecho por gente joven que conozco, lo he hecho por mis propias hijas también. Lo estoy haciendo un poco para llenar ese vacío. Sería muy interesante que los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, se formen más en estos temas, que ya se van viendo en las carreras, pero todavía no es suficiente. Somos el 2% de la población, hay muchos chicos que lo están pasando mal, pero por favor no interpretéis que mi falta de predisposición a atenderos es una falta de interés. No es eso, es que no quiero que os distraigáis de vuestro objetivo principal, que es que valoren a vuestros hijos o hijas, que se reúnan con otros chicos iguales a ellos y que sean atendidos por especialistas. Mi labor es estrictamente divulgar, tratar de explicar lo que son las altas capacidades y concretamente la superdotación de la manera más didáctica posible. Mi objetivo es servir un poco de acicate, de catalizador, para que estos temas se vayan tratando con mayor insistencia. Y desde la experiencia, que creo que es intransferible y muy valiosa, de la persona que ha pasado por todas las dificultades imaginables hasta arribar a buen puerto. Es decir, que mi testimonio sirva de ejemplo y de esperanza de que podéis encontrar una solución a vuestros problemas. Porque muchos la hemos encontrado. Muy tarde, es cierto, pero la hemos encontrado. Y la vida sigue. Entonces, tener esperanza que los problemas se solucionan, ponerlos en manos de buenos especialistas, que sean empáticos también, a ser posible que tengan el perfil. Yo he dado ese nombre de la Asociación Española para Superdotados y con Talento porque a mis hijas y a mí nos atendieron perfectamente, pero creo que hay muchas asociaciones que lo están haciendo muy bien en muchas regiones. En el caso concreto de Extremadura tenemos varias asociaciones, la asociación Laertes aquí en Cáceres, la asociación A3C, que está sobre todo en Badajoz. Conozco a gente de esas asociaciones, son gente esforzada, son gente dedicada, y en muchas regiones de España y de otros países tenéis asociaciones, así que tener un poquito de esperanza. Sé que lo estáis pasando mal, muchos de vosotros, al ver sufrir a vuestros hijos, pero mira, todo ese sufrimiento, aunque parezca mentira, también te hace más humano y te hace más predispuesto a entender el sufrimiento ajeno, más empático. Sé que decir esto puede que os parezca insuficiente, pero de todo se sale, y lo que os animo, insisto, es que os puedo entender que os pongáis en contacto con nosotros porque nos veis un poco disponibles, porque estamos utilizando este canal, pero no podemos atender a toda la gente que se pone en contacto con nosotros, que es cada vez más. Sí que podemos orientar, entonces he querido orientar o dirigir, he querido hacer este vídeo que sea el inicio de los recursos que podéis encontrar sobre este tema. Entonces, en la descripción, insisto, os pongo una lista de asociaciones para el caso España, de un foro de un famoso experto en superdotación, que es profesor, y buscar, insisto, gente que tenga ese doble perfil, que trabaje en psicología o en psiquiatría, o sea, psicoterapeuta, y al mismo tiempo tenga experiencia en superdotados. Es muy importante que tenga estas dos cosas. Y todavía mejor si tiene experiencia en casos difíciles. Hay asociaciones que llevan, como digo, muchos años, décadas, y ponernos en contacto con ellas, que ven casos de estos todos los días. Vuestros casos no son, a vosotros os parece un mundo, porque claro, son vuestros hijos, pero vuestros casos son la misma música que lleva sonando desde hace décadas en nuestros oídos. Conozco muchos casos de doble excepcionalidad, hablaremos de eso en otro vídeo, y dejarme, por favor, que me concentre en mi trabajo dentro de este grupo de este canal de YouTube y de este grupo de colaboraciones que estamos haciendo entre nosotros. Hemos hablado entre nosotros, de las personas que estamos haciendo estos debates, y somos muy conscientes de la necesidad que tenéis y trataremos de satisfacerla, pero desde la pedagogía
desde la didáctica, no desde la asistencia clínica, porque legalmente no podemos hacer eso y porque os haríamos un flaco favor. Cualquier tratamiento clínico, cualquier asesoría clínica debe ser hecha por psicólogos colegiados, por psicoterapeutas, por psiquiatras colegiados. Por tanto, no busquéis en nosotros otra cosa que informaros, porque ese es nuestro objetivo. Cada uno, para solucionar el problema de las altas capacidades, debe estar en su posición. En la nuestra, y concretamente la mía, es la de desbrozaros el camino para que entendáis bien a vuestros hijos y a vosotros mismos. Porque muchos de vosotros que os ponéis en contacto con nosotros también tenéis el perfil y os reconocéis a través de vuestros hijos. Bueno, nada más. Solo quiero daros una esperanza de que todo se sale y de que acabaréis estando bien, como estamos ahora algunos, después de un auténtico calvario personal. La cosa va mejorando año tras año. Cada vez hay más asistencias. Ahora tenemos, al menos, fijaros, tenemos normativas, reales decretos que nos dicen, en el caso de España, que las superdotaciones son una necesidad educativa especial. Tenemos, yo lo he visto por mis dos hijas que se llevan 5 años de diferencia. En 5 años ha cambiado la cosa tremendamente. La mayor tuvo más problemas, la pequeña ha tenido una asistencia mucho mejor. Por tanto, la cosa es para tener esperanza, ser dentro de la angustia que os produce ver sufrir a vuestros hijos, que es totalmente lógico y natural. Tener esperanza porque van a salir adelante, porque estáis ahí vosotros y hay un montón de profesionales que os pueden ayudar. Y dejarnos a los divulgadores que hagamos lo que tenemos que hacer, divulgar sobre todo a esa gente que está empezando, que se reconoce por primera vez. Yo tengo la enorme satisfacción de que hay un montón de gente que me escribe y me dice que gracias a este canal se han reconocido a sí mismos como superdotados y se han hecho las pruebas. No puedo hacer otra cosa que recomendaros que os hagáis las pruebas, que se las hagáis a vuestros hijos y que os informéis de este tema. Porque de esa forma, y que ayudéis a otros, cuando ya tengáis claro de qué va esto, ayudéis a otros similares que puedan estar en situaciones parecidas a las vuestras. Nada más, tener paciencia, sé que es difícil, tener esperanza y sobre todo poneros en manos de profesionales clínicos que os van a ayudar sin lugar a dudas. Venga, un saludo y hasta otra.